Todo cambió con una llamada telefónica. Era un jueves por la mañana tranquilo en Valencia cuando me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Mis 2 hijos, Lucía y Mateo, no habían regresado a casa después del colegio el día anterior. Al principio, supuse que estaban con su tía Carmen, la hermana de mi difunto marido, quien solía recogerlos sin avisar. Pero cuando pasaron las horas sin respuesta a mis mensajes o llamadas, el pánico se instaló como una nube de tormenta sobre el Mediterráneo. El reloj marcaba las 9 cuando decidí actuar. Mi apartamento, normalmente lleno de risas y el constante movimiento de mis pequeños, se sentía vacío y silencioso, demasiado silencioso. Lucía, con sus 12 años, siempre llenaba la casa con su música y sus historias. Mateo, a sus 8 años, nunca paraba de correr o jugar con sus coches de colección. Su ausencia era como un grito en medio del silencio. Tomé las llaves del coche y conduje hasta el barrio de Ruzafa, donde Carmen tenía su piso. Las calles estrechas y los edificios coloridos pasaban borrosos mientras mi mente repasaba todas las posibilidades. ¿Un accidente? ¿Se habían perdido? ¿O Carmen había decidido, una vez más, tomar decisiones sobre mis hijos sin consultarme? Desde que Miguel murió hace 2 años en aquel terrible accidente en la autovía, Carmen había intentado entrometerse en nuestra vida. Al principio, sus intenciones parecían buenas. Traía comida, ayudaba con los niños mientras yo trabajaba turnos dobles en el hospital como enfermera. Pero con el tiempo, sus visitas se volvieron invasivas, sus comentarios más críticos, sus miradas más juzgadoras. «Necesitan una figura masculina», me decía. «Deberías dejar que se queden conmigo los fines de semana. Tienes que rehacer tu vida». Sus palabras siempre escondían una acusación. Yo no era suficiente para mis hijos. Aparqué frente a su edificio modernista y subí las escaleras de 2 en 2. Toqué el timbre varias veces, golpeé la puerta con el puño. Cuando finalmente abrió, mi corazón dio un vuelco. Su expresión lo decía todo. Una sonrisa satisfecha que me heló la sangre. «¿Dónde están mis hijos?», pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Carmen se apoyó en el marco de la puerta, con aquella calma irritante que siempre había tenido. Vestía impecable, como si esperara mi visita. «No te preocupes», dijo con un tono condescendiente. «Están perfectamente a salvo. Los inscribí en un internado, lejos de aquí». Me quedé congelada, intentando comprender lo que acababa de decir. El mundo pareció detenerse bajo mis pies. «¿Qué has hecho qué?». «¿Sin preguntarme?». Su sonrisa se ensanchó cruelmente. «Ahora no puedes hacer nada. Ya está hecho». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La traición golpeó como un puñetazo en el pecho. Carmen, quien una vez prometió ayudarme después de la muerte de Miguel, había alejado a mis hijos, sin permiso, sin aviso. «No tienes derecho», logré articular. «Soy su madre. No puedes simplemente llevártelos». Carmen cruzó los brazos sobre su pecho. «Miguel me dejó como tutora legal en caso de que algo te pasara a ti. Y francamente, Isabel, algo te ha pasado. Estás ausente. Trabajas demasiado. Los niños necesitan estabilidad». «Eso no es verdad», grité, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Los niños están bien. Estamos bien». «¿Lo estáis?» «Lucía está fallando matemáticas. Mateo tiene problemas para hacer amigos. Tu casa siempre está desordenada. Apenas puedes pagar las facturas». Cada palabra era como una aguja. Lo peor era que algunas contenían parte de verdad. Había sido difícil, casi imposible a veces, pero jamás, ni en mis peores momentos, había considerado alejarme de mis hijos. «Dime dónde están», exigí, esta vez con más firmeza. «Es un buen colegio en Galicia. Les gustará el campo, el aire fresco. Alejarse de esta ciudad les vendrá bien. Galicia está al otro lado del país». Mi voz se quebró. «Carmen, por favor. No puedes hacer esto». «Ya lo he hecho». Su tono era definitivo. «Tengo los papeles firmados por Miguel. Tengo autoridad compartida. Y he tomado una decisión por el bien de los niños». Me di la vuelta y me fui, con la rabia hirviendo bajo la superficie. Pero sabía que necesitaba más que enojo. Necesitaba respuestas. Y necesitaba un plan. El camino de regreso a casa fue un borrón de lágrimas y rabia. Las calles de Valencia, normalmente tan acogedoras, ahora parecían hostiles. Pensé en mis hijos, despertando en un lugar desconocido,
preguntándose por qué su madre no estaba allí para abrazarlos. Entré en nuestro pequeño apartamento y me desplomé en el sofá. El silencio era ensordecedor. Sobre la mesa de centro, fotos de Lucía y Mateo me observaban sonrientes. En una, estábamos los 4, Miguel, los niños y yo, en la playa de la Malvarrosa, el último verano antes del accidente. Éramos felices entonces, completos. Sequé mis lágrimas y tomé el teléfono. Necesitaba ayuda profesional. Busqué abogados de familia en Valencia y programé una cita para la mañana siguiente. No sabía si tenía alguna posibilidad contra Carmen y sus supuestos papeles firmados, pero tenía que intentarlo. Esa noche no dormí. Mi mente repasaba una y otra vez las palabras de Carmen, buscando alguna fisura, alguna contradicción. Y entonces recordé algo. Miguel había actualizado su testamento poco antes de morir. ¿Era posible que Carmen no supiera de este cambio? O peor aún, que lo supiera y lo hubiera ocultado. Con esa pequeña chispa de esperanza, esperé impaciente a que amaneciera, decidida a recuperar a mis hijos, costara lo que costara. Ya no puedes hacer nada. Al día siguiente, regresé a su casa, esta vez en calma por fuera, pero con una tormenta por dentro. El abogado que había consultado esa mañana, Ramón Suárez, me había aconsejado recopilar toda la información posible antes de iniciar acciones legales. Necesitaba saber exactamente qué documentos tenía Carmen y, si era posible, averiguar la ubicación exacta del internado. Llamé a la puerta con 3 golpes firmes. Esta vez, Carmen tardó en abrir, como si estuviera sopesando si valía la pena enfrentarse a mí de nuevo. «Has vuelto», dijo finalmente, abriendo apenas lo suficiente para que viera su rostro. Ya no sonreía, pero mantenía aquella expresión de superioridad que tanto me enfurecía. «Tenemos que hablar», respondí con una calma que no sentía. «¿Puedo pasar?». Se apartó reluctante, permitiéndome entrar en su impecable sala de estar. Todo en su apartamento era perfecto. Los cojines perfectamente colocados, las revistas ordenadas por tamaño, ni una mota de polvo a la vista. Tan diferente a mi hogar, donde los juguetes de Mateo solían estar esparcidos por el suelo y los libros de Lucía ocupaban cada superficie disponible. «¿Por qué lo has hecho?», pregunté, intentando mantener mi voz estable. ¿Qué podría justificar algo tan cruel? Carmen se sirvió una copa de vino, sin ofrecerme nada. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando el líquido rojo como si fuera sangre. ¿Cruel?, soltó una risita. Lo que es cruel es ver cómo están viviendo esos niños. Apenas te las arreglas, Isabel. Necesitan estructura, una educación real. Tú simplemente estás fracasando. Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba. Por un breve segundo, me pregunté si tenía razón. Desde que Miguel murió, había luchado para equilibrar el trabajo, el duelo y la crianza, pero nunca, ni una sola vez, consideré enviar a mis hijos lejos. Éramos una familia, quizás rota, pero aún completa en amor, y ahora ella me había robado eso. Eso no es cierto, dije, tragándome el nudo en la garganta. Mis hijos son felices. Tenemos dificultades, como cualquier familia, pero estamos juntos. Eso es lo que importa. ¿Juntos? ¿Cuántas horas pasas realmente con ellos, Isabel? Entre tus turnos en el hospital y tu agotamiento, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a Lucía con sus deberes? ¿O que jugaste con Mateo sin mirar el reloj? Cada pregunta era como un puñal. Lo peor era que tenía algo de razón. Había días en que llegaba tan agotada de mi turno que apenas podía mantener los ojos abiertos durante la cena. Noches en que las pesadillas sobre el accidente de Miguel me mantenían despierta hasta el amanecer, haciéndome funcionar como un zombi al día siguiente. No es perfecto, admití, pero los amo, y ellos me aman a mí. Eso es más importante que tener la casa ordenada o que yo pueda ayudarles con cada tarea. Carmen dejó su copa en la mesita de cristal con un golpe seco. El amor no basta, Isabel. Los niños necesitan más que eso. Necesitan disciplina, estructura, oportunidades. En ese internado tendrán todo eso. Clases de música, deportes, naturaleza. No necesitan estar a cientos de kilómetros de su madre para tener oportunidades. Mi voz se elevó. Lo que necesitan es su hogar, su familia. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda.
Por un momento, pensé que quizás había logrado hacerla entrar en razón, pero cuando se volvió, su rostro estaba radiante de un placer casi malicioso. «No puedes recuperarlos», dijo con absoluta convicción. «Tengo un poder notarial. ¿Recuerdas lo que Miguel firmó antes de morir?» Mi corazón se hundió. Sí lo recordaba. Había sido en los días después del diagnóstico, cuando los médicos nos dijeron que el cáncer de Miguel era terminal. Él había querido poner todo en orden, asegurarse de que los niños estarían protegidos si algo me pasaba a mí también. Confiaba en su hermana, y yo había permitido que sucediera. «Ese documento era para emergencias», protesté. «Para si yo no podía cuidarlos. Estoy perfectamente capacitada para ser su madre». Carmen se acercó, inclinándose como si fuera a compartir un secreto. «¿Lo estás? ¿De verdad?» Porque el juez que firmó la autorización para el internado no pareció pensar lo mismo. «¿Qué juez? ¿De qué estás hablando?» Abrió un cajón y sacó un folder. Dentro había documentos oficiales con sellos judiciales. Mi vista se nubló mientras intentaba entender lo que estaba viendo. «Pedí una evaluación de tu capacidad como madre», explicó Carmen, disfrutando claramente de mi confusión. «Presenté evidencia, tus horarios de trabajo imposibles, la caída de las notas de los niños, los comentarios de sus profesores sobre su comportamiento distraído». «Eso es mentira», susurré, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. «No hubo ninguna evaluación. Nadie me entrevistó. Nadie visitó nuestra casa». Carmen se encogió de hombros. «No era necesario. El poder notarial me daba autoridad suficiente para solicitar medidas provisionales, y con los informes adecuados». La rabia me inundó como una ola. «¿Falsificaste informes? ¿Mentiste a un juez?» Su sonrisa no flaqueó. «Digamos que presenté los hechos de manera favorable a mi petición. Y funcionó». Apreté los puños, respirando profundamente para calmarme. Ella pensaba que había ganado, pero no sabía lo que yo había descubierto anoche. «Te demandaré», dije con firmeza. «Lucharé por mis hijos con todo lo que tengo». Carmen soltó una carcajada, echando la cabeza hacia atrás. Era una risa fría, calculada, diseñada para hacerme sentir pequeña e impotente. «¿Con qué dinero, Isabel? ¿Con qué contactos? ¿Crees que un tribunal te dará la razón frente a mí? Tengo una casa perfecta, un trabajo respetable, tiempo libre. ¿Qué tienes tú? Un apartamento diminuto, turnos interminables y ojeras permanentes». Se acercó más. Su aliento olía a vino caro y a victoria anticipada. «No puedes hacer nada. Es mejor que lo aceptes. Los niños estarán bien. Podrás verlos en vacaciones, tal vez». Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darle esa satisfacción. En su lugar, me levanté lentamente, recogí mi bolso y me dirigí a la puerta. «Esto no ha terminado, Carmen», dije sin volverme. «No sabes de lo que soy capaz por mis hijos». Su risa me siguió hasta el pasillo. Una risa que decía claramente: «Ya he ganado». Pero se equivocaba, porque anoche, desesperada e insomne, había hecho un descubrimiento que lo cambiaría todo. Un testamento oculto, una verdad escondida. Sin poder dormir y desesperada, había revuelto los documentos de mi difunto marido la noche anterior. Nuestra pequeña habitación se había convertido en un mar de papeles, carpetas y recuerdos. Cada documento que encontraba me transportaba a un momento diferente de nuestra vida juntos. Nuestro certificado de matrimonio, las partidas de nacimiento de Lucía y Mateo, las escrituras de nuestro modesto piso en el barrio de Benimaclet. Las horas pasaban, y el amanecer comenzaba a asomarse por la ventana, cuando mis dedos tocaron algo inesperado en el fondo del último cajón de su escritorio. Era un compartimento oculto, apenas perceptible si no se buscaba a propósito. Lo abrí con dedos temblorosos y encontré un sobre sellado. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la letra de Miguel en el exterior, para ser abierto solo en caso de necesidad extrema. ¿Y qué era esto sino una necesidad extrema? Mis hijos habían sido arrebatados de mi lado por la misma persona que debería protegernos. Rompí el sello con cuidado y extraje los documentos. Era su verdadero testamento, fechado 2 semanas después del que Carmen había agitado en el juzgado. Estaba notarizado, firmado y atestiguado por 2 personas. Nuestro vecino, el señor Martínez, y la doctora Robles, la oncóloga que había tratado a Miguel hasta el final.
Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras leía las palabras. Mi esposa, Isabel, tendrá la custodia exclusiva y el poder de decisión sobre nuestros hijos, sin interferencia de ningún tercero, incluida mi hermana Carmen. No podía creerlo. Carmen había ocultado este documento. Había mentido, manipulado y utilizado un testamento falso para obtener el control. La página siguiente contenía algo aún más revelador. Una carta escrita a mano por Miguel. Querida Isabel, si estás leyendo esto, es porque algo ha salido terriblemente mal. Espero que nunca tengas que encontrar estas palabras, pero te conozco, y sé que si hay problemas, removerás cielo y tierra hasta solucionarlos. En las últimas semanas, he notado cambios en Carmen. Su preocupación por los niños parece haberse convertido en algo más oscuro, más posesivo. Hace comentarios sobre cómo los criaría ella, sobre las oportunidades que podría darles que nosotros no podemos. Al principio pensé que era su forma de lidiar con mi enfermedad, pero ahora temo que tenga planes para cuando yo no esté. Por eso he redactado este nuevo testamento. El anterior, en el que le daba ciertos derechos sobre los niños en caso de emergencia, queda anulado. Nunca quise que tuviese control total sobre Lucía y Mateo, solo que fuera un apoyo para ti. Conozco a mi hermana mejor que nadie. Siempre ha querido lo que yo tenía. Cuando éramos niños, eran mis juguetes. De adultos, mi éxito. Y ahora, temo que sean nuestros hijos. No porque los ame más que tú, sino porque representan algo que ella nunca tuvo. Una familia propia. Carmen nunca podrá tener hijos. Es algo que pocos saben. Una herida que nunca ha sanado. Pero eso no le da derecho a intentar quedarse con los nuestros. Si alguna vez intenta algo, usa este documento. La doctora Robles y el señor Martínez han prometido testificar si es necesario. También he dejado una copia en la notaría de don Javier Sanz en la calle Colón. Él tiene instrucciones de contactarte si alguien intenta ejecutar el testamento anterior. Te amo, Isabel, y confío en ti completamente para criar a nuestros hijos. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre tuyo, Miguel. Las lágrimas caían libremente ahora, manchando el papel. Miguel lo había sabido. Había previsto las intenciones de su hermana y había tomado medidas para protegernos. Pasé el resto de la madrugada contactando al notario don Javier Sanz. Al principio reticente a hablar por teléfono, accedió a verme urgentemente cuando mencioné el nombre de Miguel y las circunstancias. El despacho del notario estaba en un edificio antiguo en el centro de Valencia. Don Javier, un hombre de unos 60 años con gafas de montura gruesa y una expresión seria, me recibió con formalidad que se transformó en preocupación al escuchar mi historia. Efectivamente, confirmó después de revisar sus archivos, su esposo dejó una copia sellada de ese testamento aquí. Me pidió explícitamente que no mencionara su existencia a nadie, especialmente a su hermana, a menos que usted viniera a preguntar. ¿Por qué no me contactó cuando se presentó el otro testamento?, pregunté confundida. Don Javier se quitó las gafas, frotándose los ojos cansados. Porque nadie ejecutó formalmente ese testamento anterior. Si lo hubieran hecho a través de los canales oficiales, habría saltado la alarma. Pero si su cuñada utilizó ese documento directamente con un juez, evitando el proceso notarial completo, eso es exactamente lo que hizo, confirmé. Presentó documentos directamente a un juez amigo suyo. El notario asintió, su expresión cada vez más sombría. Entonces estamos ante un caso grave de fraude procesal. Con este nuevo testamento podemos solicitar una audiencia de emergencia. El juez que vea esto no tendrá más remedio que invalidar cualquier decisión basada en el testamento anterior. Salí de la notaría con el corazón más ligero de lo que había estado en días. Pasé la mañana contactando a un abogado y programando una audiencia de emergencia. Este documento lo cambiaba todo. De repente, no estaba indefensa. No estaba sola. Tenía la verdad. Y la verdad tiene poder, del tipo que quema las mentiras como fuego a través del papel. El abogado Ramón Suárez me recibió en su despacho esa misma tarde. Revisó los documentos con detenimiento, haciendo preguntas ocasionales, tomando notas meticulosas. «Esto es oro puro», dijo finalmente, quitándose sus gafas de lectura. «No solo tenemos el testamento legítimo que anula cualquier poder que Carmen creyera tener, sino que también tenemos evidencia de premeditación en la carta de su esposo.
¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté, intentando no hacerme demasiadas ilusiones. Significa que podemos solicitar una orden judicial inmediata para que sus hijos regresen a casa y podemos presentar cargos contra su cuñada por falsificación de documentos, fraude procesal y, potencialmente, secuestro de menores. La palabra secuestro resonó en mi cabeza. Era exactamente lo que Carmen había hecho, pero escucharlo de boca de un profesional legal lo hacía aún más real, más aterrador. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? Mi voz traicionaba mi impaciencia, mi desesperación por tener a mis hijos de vuelta. La orden para su regreso podría estar lista mañana mismo si conseguimos un juez de guardia esta noche. El proceso contra Carmen llevará más tiempo, pero eso puede esperar. Lo primero son los niños. Asentí, sintiendo por primera vez en días una chispa de esperanza real. Hagámoslo. Mientras el abogado comenzaba a redactar los documentos necesarios, pensé en el sobre escondido, en la previsión de Miguel, en su amor que seguía protegiéndonos incluso después de su muerte. Gracias, susurré, como si pudiera escucharme. Esa tarde, regresé al apartamento de Carmen con el sobre en mi mano. Ya no tenía miedo, ya no me sentía impotente. Tenía la verdad de mi lado, y estaba lista para el enfrentamiento que cambiaría nuestras vidas para siempre. El momento en que perdió el control, regresé al apartamento de Carmen esa misma tarde, esta vez con el sobre en mi mano. El abogado Ramón me había aconsejado esperar a la audiencia judicial, pero mi corazón de madre no podía soportar ni un minuto más sin actuar. Necesitaba ver su rostro cuando supiera que su plan se había desmoronado. El sol de la tarde bañaba las calles de Valencia con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad que había sentido durante días. Las personas paseaban, ajenas a mi drama personal, disfrutando de la brisa mediterránea. Un grupo de niños jugaba en la plaza cercana, sus risas recordándome dolorosamente a Mateo y sus juegos de fútbol improvisados. Cuando llegué al edificio de Carmen, respiré hondo varias veces antes de subir. Esta vez no iba como víctima, sino como la fuerza imparable en la que me había convertido por mis hijos. Toqué el timbre con decisión. Pasaron unos minutos eternos hasta que escuché sus pasos acercándose. Abrió la puerta con la misma sonrisa burlona, pero se desvaneció en el momento en que vio lo que sostenía en mi mano. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz tensa. «Creo que lo sabes», dije con calma, dando un paso adelante sin esperar invitación. Esta vez no me quedaría en el umbral como una visitante indeseada. Entré directamente y me dirigí a la sala. Carmen me siguió, su confianza visiblemente alterada. «No puedes entrar así en mi casa. ¿Cómo entraste tú en mi vida para llevarte a mis hijos?», repliqué, colocando el testamento sobre la mesa de cristal. El contraste entre el sobre amarillento y la superficie inmaculada parecía simbolizar nuestras diferencias. Ella con su vida perfectamente ordenada, yo con mis verdades arrugadas pero auténticas. Carmen tomó el sobre, lo abrió y escaneó su contenido. Vi cómo su rostro pasaba del desconcierto a la comprensión y, finalmente, al miedo. Dejó caer los papeles como si le quemaran los dedos. «Esto no es real», susurró, pero sus ojos la traicionaban. Sabía perfectamente que era auténtico. Sus manos comenzaron a temblar. Me acerqué, mi voz baja y firme. «Mentiste. Falsificaste documentos legales, secuestraste a mis hijos. Y ahora, Carmen, vas a enfrentar las consecuencias». Sus rodillas flaquearon y se dejó caer en el sofá. Por primera vez desde la muerte de Miguel, vi miedo en sus ojos. No arrogancia, no crueldad, sino miedo real y paralizante. «No lo entiendes», murmuró, su voz apenas audible. «Solo quería lo mejor para ellos». «¿Lo mejor?». Mi voz se elevó ligeramente. ¿Arrancarlos de su hogar? ¿Alejarlos de su madre? ¿Mentir a un juez? ¿En qué universo eso es lo mejor para mis hijos? Carmen se pasó una mano temblorosa por el cabello, deshaciendo su perfecto peinado. Era como ver desmoronarse una fachada, revelando a la persona vulnerable debajo. «Siempre lo has tenido todo», dijo con amargura. «Miguel te eligió a ti. Te dio hijos, una familia. Yo nunca pude». Su voz se quebró. Sentí una punzada inesperada de compasión. La carta de Miguel había mencionado la incapacidad de Carmen para tener hijos, una herida que nunca había sanado. Pero la compasión no significaba perdón. «Entiendo tu dolor, Carmen. De verdad lo entiendo. Pero eso no justifica lo que has hecho».
¿Qué vas a hacer?, preguntó, mirando los documentos esparcidos en la mesa. La realidad de su situación comenzaba a asimilarse en su rostro. Ya he contactado a un abogado. Tenemos una audiencia de emergencia mañana por la mañana. El juez ordenará el regreso inmediato de mis hijos. Carmen se levantó de repente, una nueva desesperación en sus ojos. No puedes hacer eso. No entiendes lo que he tenido que hacer para conseguir ese lugar en el internado, las conexiones que he utilizado, el dinero que he gastado. Eso debiste pensarlo antes de secuestrar a mis hijos, respondí, recogiendo el testamento. Y en cuanto a los cargos legales que enfrentarás. ¿Cargos? Su voz se elevó una octava. ¿Vas a denunciarme? ¿A la hermana de tu marido? La miré directamente a los ojos. Miguel ya sabía lo que planeabas hacer. Por eso redactó este testamento. Por eso me advirtió sobre ti. ¿Qué quieres decir? Su rostro palideció aún más. Le entregué la carta de Miguel. La leyó con manos temblorosas, sus ojos abriéndose más con cada línea. Cuando terminó, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Él lo sabía, susurró. Todo este tiempo, lo sabía. Miguel te conocía mejor que nadie, dije suavemente. Te quería, Carmen, pero también sabía de lo que eras capaz. Se desplomó de nuevo en el sofá, toda su arrogancia evaporada. Por un momento, solo fue una mujer quebrada por sus propias acciones. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, su voz apagada. Me senté frente a ella, manteniendo mi compostura. Quiero la dirección exacta del internado. Quiero el número de teléfono del director. Y quiero que llames ahora mismo para decirles que hubo un terrible error y que los niños deben ser preparados para regresar a casa mañana. Carmen asintió lentamente, derrotada. Está en Pontevedra. Se llama Internado San Martín de Castañeda. Saqué mi teléfono y busqué el número. Lo encontré en segundos y se lo pasé a Carmen. Llámalos. Ahora. Con dedos temblorosos, marcó el número. Cuando contestaron, su voz sonaba firme, profesional, como si todavía tuviera control de la situación. Explicó que había habido un malentendido legal y que los niños debían ser preparados para regresar con su madre al día siguiente. Cuando colgó, un silencio incómodo llenó la habitación. Carmen parecía haber envejecido años en minutos. ¿Sabes lo que es no poder tener lo único que realmente deseas?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Ver a tu hermano formar una familia perfecta, mientras tú te quedas sola. Por un momento, sentí esa punzada de compasión nuevamente. Carmen no era un monstruo, solo una mujer rota por su propio dolor. Pero había cruzado una línea imperdonable. Todos tenemos nuestras heridas, Carmen. La diferencia está en cómo elegimos sanarlas. Tú elegiste el camino equivocado. Me levanté para irme, recogiendo los documentos. En la puerta, me detuve y me volví hacia ella. El juez ordenará una evaluación psicológica como parte del proceso. Te sugiero que busques ayuda profesional. De verdad. Carmen levantó la mirada, una sombra de su antiguo orgullo brillando tenuemente. ¿Vas a presentar cargos?, suspiré. A pesar de todo, era la hermana de Miguel, la tía de mis hijos. Eso dependerá de lo que suceda mañana. Si mis hijos regresan sin problemas, y si te mantienes alejada de nosotros, podríamos llegar a un acuerdo. No esperé su respuesta. Salí del apartamento con la cabeza alta, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Mañana vería a mis hijos. Mañana comenzaríamos a sanar. Mientras bajaba las escaleras, mi teléfono sonó. Era Ramón, mi abogado. Isabel, tengo noticias. El juez de guardia nos verá esta noche. Si todo va bien, podríamos tener la orden para traer a tus hijos mañana mismo. Ya está en marcha, respondí, una sonrisa formándose en mis labios por primera vez en días. Carmen ha llamado al internado. Los están preparando para volver. Excelente, dijo Ramón, su voz reflejando mi optimismo. Pero aún así, necesitamos esa orden judicial. Te veo en el juzgado en 1 hora. Colgué y miré al cielo del atardecer valenciano. Vamos a casa, mis pequeños, susurré. Mamá va a buscarlos. La justicia comienza a girar. El Palacio de Justicia de Valencia era imponente a la luz del atardecer. Sus columnas neoclásicas proyectaban largas sombras sobre la plaza, mientras yo subía las escaleras junto a Ramón. Dentro, los pasillos estaban casi vacíos. La mayoría de los funcionarios y abogados habían terminado su jornada.
Nuestros pasos resonaban contra el mármol, el eco amplificando mi nerviosismo. «Es el juez Morales», explicó Ramón mientras esperábamos fuera del despacho. «Tiene fama de ser estricto pero justo. No se deja impresionar fácilmente por influencias o contactos. Es una buena noticia para nosotros». Asentí, apretando la carpeta con los documentos contra mi pecho como si fuera un escudo. Dentro estaba el testamento de Miguel, la carta manuscrita, los informes del notario don Javier confirmando la autenticidad de los documentos y una denuncia formal contra Carmen por falsificación y secuestro de menores. La puerta se abrió y una secretaria judicial nos invitó a pasar. El despacho era austero pero elegante, con estanterías llenas de códigos legales y una ventana que daba a la plaza. Detrás de un escritorio de madera oscura estaba el juez Morales, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y gafas de montura fina. «Señora Vega, señor Suárez», nos saludó con un gesto. «Entiendo que tenemos un asunto urgente relacionado con la custodia de 2 menores». «Así es, su señoría», comenzó Ramón, presentando formalmente el caso. Mientras mi abogado explicaba la situación, observé que la puerta se abría nuevamente. Carmen entró, acompañada por un hombre de traje que supuse era su abogado. Se veía pálida pero compuesta, como si hubiera recuperado parte de su aplomo en las horas transcurridas desde nuestra confrontación. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ya no había arrogancia en sus ojos, pero tampoco arrepentimiento. Solo una determinación fría que me inquietó. Quizás había subestimado su capacidad de recuperación. «Señora Torres», dijo el juez sorprendido. «No esperaba su presencia esta noche. Me informaron de esta audiencia de emergencia, su señoría», respondió Carmen con voz serena. «Como parte implicada, consideré mi deber estar presente». El juez asintió y le indicó que tomara asiento. El ambiente en la sala se tensó inmediatamente. «Proceda, señor Suárez», indicó el juez. Ramón presentó los documentos uno por uno, explicando meticulosamente su relevancia. El testamento auténtico, la carta de Miguel, la certificación notarial, los informes escolares de los niños que demostraban que, contrario a lo que Carmen había afirmado, su rendimiento académico era normal. «Como puede ver, su señoría», concluyó Ramón, «la señora Torres ha obtenido la custodia temporal de los menores mediante documentos fraudulentos y declaraciones falsas. Solicitamos una orden inmediata para el regreso de los niños a su hogar con su madre, así como medidas cautelares contra la señora Torres». El juez Morales revisó los documentos con expresión grave. Cuando llegó a la carta manuscrita de Miguel, se detuvo particularmente, leyéndola con atención. «Señora Torres», dijo finalmente, mirando a Carmen por encima de sus gafas, «¿qué tiene que decir sobre estas acusaciones?». El abogado de Carmen se inclinó hacia adelante. «Su señoría, mi cliente actuó de buena fe, creyendo que tenía autoridad legal basada en un testamento anterior, firmado por su difunto hermano. Desconocía la existencia de este nuevo documento». «¿Es eso cierto, señora Torres?», preguntó el juez directamente a Carmen. Carmen mantuvo la compostura, pero pude ver el ligero temblor en sus manos. «Sí, su señoría. Actué pensando en el bienestar de mis sobrinos. Su madre ha estado luchando desde la muerte de mi hermano. Los niños necesitaban estabilidad». «Eso no responde mi pregunta», insistió el juez. «¿Desconocía usted la existencia de este testamento posterior?». Un silencio tenso llenó la sala. Carmen miró brevemente a su abogado, quien asintió casi imperceptiblemente. «Lo desconocía, su señoría», mintió Carmen, su voz casi convincente. Fue entonces cuando el juez Morales hizo algo inesperado. Sacó un sobre de su cajón y lo colocó sobre la mesa. «Señora Torres, esto llegó a mi despacho hace aproximadamente 1 año. Es una carta de su hermano, Miguel Vega, fechada una semana antes de su fallecimiento». El color abandonó el rostro de Carmen. Incluso su abogado pareció sorprendido. «En esta carta», continuó el juez, «el señor Vega expresa su preocupación sobre posibles acciones que usted podría emprender respecto a sus hijos tras su muerte. Me pidió que guardara esta carta, y solo la revelara si surgía algún conflicto de custodia entre usted y su esposa». La sala quedó en silencio absoluto. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Miguel había sido aún más previsor de lo que imaginaba. Había protegido a nuestra familia desde todos los ángulos posibles.
¿Puedo ver esa carta, su señoría?, preguntó el abogado de Carmen, visiblemente incómodo. Por supuesto, respondió el juez, entregándole el documento. Pero puedo adelantarle que confirma punto por punto lo que la señora Vega ha presentado hoy. Carmen parecía haberse encogido en su asiento. Su fachada de calma se desmoronaba por momentos. Cuando su abogado le pasó la carta, apenas pudo sostenerla. Miguel siempre fue muy meticuloso, murmuró, más para sí misma que para los presentes. El juez Morales se dirigió a mí. Señora Vega, basado en la documentación presentada y en esta carta que ya obraba en mi poder, no tengo dudas sobre su derecho a la custodia exclusiva de sus hijos. Emitiré inmediatamente una orden para que los menores sean devueltos a su custodia. El alivio me inundó como una ola cálida. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Gracias, su señoría, logré articular. En cuanto a usted, señora Torres, continuó el juez, volviéndose hacia Carmen, hay suficientes indicios para investigar un posible fraude e interferencia en la custodia. Queda usted obligada a revelar inmediatamente la ubicación exacta de los menores y a facilitar su retorno. Carmen asintió lentamente, derrotada. Están en el internado San Martín de Castañeda, en Pontevedra, confirmó. Ya he llamado para informar que su madre irá a recogerlos. Bien, dijo el juez, haciendo anotaciones. Emitiré una orden oficial que deberá ser entregada al director del internado. Y ahora, señora Torres, debo advertirle que se abstenga de cualquier contacto con los menores o con la señora Vega hasta que se resuelva la investigación. Carmen lloró entonces, abierta y patéticamente. No pretendía hacer daño, sollozó. Solo quería lo mejor para ellos. La miré, y por primera vez sentí más lástima que rabia. Había perdido a su hermano, y ahora también perdería a sus sobrinos. Su soledad autoimpuesta sería su mayor castigo. La audiencia ha terminado, declaró el juez. La orden estará lista en 30 minutos. Señora Vega, puede recogerla en secretaría y partir hacia Pontevedra inmediatamente si así lo desea. Gracias, su señoría, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Mientras recogíamos nuestras cosas, Carmen se acercó a mí. Su abogado intentó detenerla, pero ella lo ignoró. Isabel, dijo en voz baja, sé que no me creerás, pero realmente pensé que estaba haciendo lo correcto. La miré directamente a los ojos. Tal vez lo creíste, pero lo correcto habría sido ayudarme, no quitarme a mis hijos. Miguel siempre decía que eras más fuerte de lo que aparentabas, murmuró. Tenía razón. No supe qué responder a eso. Parte de mí quería gritarle, recordarle todo el dolor que me había causado, pero otra parte, quizás la que Miguel había amado, solo quería cerrar este capítulo y concentrarse en recuperar a mis hijos. Adiós, Carmen, dije simplemente, y me alejé con Ramón hacia la secretaría. Media hora después, con la orden judicial en mi bolso y las direcciones del internado en mi teléfono, subí al coche que Ramón había alquilado para mí. El viaje a Pontevedra tomaría casi 10 horas, pero conduciría toda la noche si era necesario. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció Ramón. Negué con la cabeza. Esto es algo que necesito hacer sola, pero gracias por todo. Mientras salía de Valencia en dirección norte, el anochecer daba paso a un cielo estrellado. Pensé en Miguel, en su previsión, en su amor que seguía protegiéndonos incluso después de su muerte, y pensé en mis hijos, que pronto estarían de nuevo en mis brazos. Voy por ustedes, susurré a la noche. Mamá ya está en camino. Reconstruyendo lo que ella intentó romper 3 días después, estaba de pie frente a las imponentes puertas del internado San Martín de Castañeda, con el corazón latiendo desbocado y las lágrimas amenazando con brotar. El viaje había sido más largo de lo previsto. Una tormenta en Castilla había obligado a cerrar varias carreteras, forzándome a tomar desvíos y a pasar una noche en un pequeño hostal de Zamora. El internado era un edificio de piedra gris que se alzaba majestuoso entre pinos centenarios, con vistas al lago de Sanabria. En otras circunstancias, podría haber apreciado su belleza austera, la paz que emanaba del entorno natural, pero solo podía pensar en mis hijos, encerrados entre esos muros durante días, confundidos y probablemente asustados. La directora del centro, doña Pilar Mendoza, había sido cooperativa desde que recibió la orden judicial. Me esperaba en la entrada.
Una mujer de unos 60 años con un moño apretado y expresión severa, pero no unkind. Señora Vega, me saludó con formalidad. Los niños están preparados. Debo decir que ha sido una situación inusual. ¿Cómo están?, pregunté, incapaz de contener mi ansiedad. ¿Les explicaron lo que pasaba? Doña Pilar suspiró. Les dijimos que su madre vendría a buscarlos. No entramos en detalles sobre las circunstancias. Son buenos chicos, muy educados. La niña preguntó muchas cosas. El pequeño estuvo más callado. Típico de Lucía, siempre cuestionando, siempre buscando respuestas. Y Mateo, introvertido como su padre, guardándose sus preocupaciones. ¿Puedo verlos ahora? Mi voz temblaba ligeramente. La directora asintió y me condujo a través de un patio empedrado. Algunos estudiantes con uniformes azul marino nos miraban con curiosidad. Me pregunté si mis hijos también llevaban ese uniforme, si habían tenido tiempo de adaptarse a esta nueva rutina que Carmen había impuesto en sus vidas. Doña Pilar me llevó hasta una pequeña sala de visitas con ventanas que daban al lago. «Espere aquí», dijo. «Iré a buscarlos». Los minutos que siguieron fueron eternos. Recorrí la habitación incontables veces. Ajusté mi ropa. Me aseguré de que mis ojos no mostraran el cansancio del viaje. Quería parecer fuerte para ellos, segura. Y entonces la puerta se abrió. «¡Mamá!». El grito de Lucía resonó en la habitación mientras corría hacia mí, su mochila rebotando en su espalda. Detrás de ella, Mateo avanzaba más despacio, su rostro una mezcla de alivio y confusión. Me arrodillé, abriendo mis brazos para recibirlos. Lucía se lanzó contra mí con tanta fuerza que casi me hizo caer hacia atrás. Su cuerpo pequeño temblaba contra el mío mientras me abrazaba como si temiera que fuera a desaparecer. «No entendíamos por qué estábamos aquí», exclamó, su voz amortiguada contra mi hombro. «La tía Carmen dijo que era una sorpresa, que vendrías luego, pero pasaban los días y no llegabas». Mateo se acercó entonces, sus ojos grandes y serios fijos en mí. «¿Vamos a casa ahora?», preguntó en voz baja, abrazando su mochila contra el pecho como un escudo. Asentí, incapaz de hablar mientras los estrechaba a ambos contra mí, respirándolos como si fueran el aire mismo. Olían diferente, a jabón institucional y a uniformes nuevos, pero debajo estaba el aroma inconfundible de mis hijos, de mi hogar. «Sí, cariño», logré articular finalmente. «Vamos a casa, ahora mismo». Doña Pilar nos observaba desde la puerta con una expresión difícil de descifrar. «Sus pertenencias están listas», informó. «Si pudiera firmar estos documentos de salida». Mientras completaba el papeleo necesario, Lucía no se separó de mí ni un centímetro, aferrándose a mi brazo como si temiera que la separaran de nuevo. Mateo, más reservado, se mantuvo cerca, sus ojos recorriendo la habitación como memorizando cada detalle para poder contarlo después. «¿La tía Carmen está enfadada con nosotros?», preguntó de repente, sobresaltándome con su perspicacia. «No, cariño», respondí con cuidado. «La tía Carmen cometió un error. Pensó que estaba haciendo lo correcto, pero no lo consultó conmigo como debía. Dijo que tú estabas muy ocupada», añadió Lucía frunciendo el ceño, «que trabajabas demasiado y no podías cuidarnos bien». Sentí una punzada de dolor al escuchar cómo Carmen había manipulado a mis propios hijos. «A veces trabajo mucho, es verdad», admití. «Pero siempre, siempre tengo tiempo para ustedes. Son lo más importante en mi vida». Terminado el papeleo, doña Pilar nos acompañó hasta la salida. Me sorprendió cuando, antes de despedirnos, se inclinó para hablar directamente con los niños. «Han sido unos alumnos ejemplares estos días», les dijo con una sonrisa que suavizaba su rostro severo. «Espero que guarden buenos recuerdos de San Martín, a pesar de las circunstancias». Lucía asintió educadamente, pero Mateo se atrevió a preguntar: «¿Podemos volver algún día, solo de visita?» «Me gusta el lago». Doña Pilar rió suavemente. «Por supuesto, las puertas siempre estarán abiertas para ustedes». Con las mochilas de los niños en el maletero y ellos asegurados en los asientos traseros, emprendimos el largo viaje de regreso a Valencia. Mientras conducía, Lucía habló sin parar, contándome cada detalle de su breve estancia en el internado. Las clases, los compañeros, la comida. Nada como la tuya, mamá. Las habitaciones frías y los baños compartidos. Mateo, en cambio, permaneció callado durante la primera hora,
mirando por la ventana los paisajes cambiantes. Fue solo cuando paramos a comer en un área de servicio que finalmente se abrió. Pensé que no querías que volviéramos, confesó mientras compartíamos un bocadillo. Mi corazón se encogió. ¿Por qué pensaste eso, mi vida? Se encogió de hombros, esos pequeños hombros que cargaban con preocupaciones demasiado grandes para su edad. La tía Carmen dijo que necesitábamos disciplina, que tú no podías dárnosla porque estabas triste por papá. Respiré hondo, conteniendo la rabia que volvía a surgir hacia Carmen. Escúchame bien, Mateo. Y tú también, Lucía. Tomé sus manos entre las mías. Sí, a veces estoy triste porque extraño a papá. Y sí, a veces estoy cansada por el trabajo. Pero nunca, jamás, querría alejarme de ustedes. Son mi vida entera. Entonces, ¿por qué la tía Carmen nos llevó? Insistió Lucía. Porque busqué las palabras adecuadas, algo que pudieran entender sin cargarlos con todo el peso de la verdad adulta. Porque la tía Carmen también está triste, a su manera. Extraña a papá, y pensó que podía cuidarlos mejor que yo. Se equivocó, y ahora lo sabe. ¿Volveremos a verla?, preguntó Mateo. Esa era una pregunta complicada. Legalmente, Carmen enfrentaba cargos graves. Personalmente, no estaba segura de poder perdonarla algún día. Pero eran sus sobrinos, y parte de mí sabía que, a pesar de sus métodos terribles, realmente los quería. Tal vez, algún día, respondí sinceramente, cuando las cosas se calmen, pero por ahora solo seremos nosotros tres, ¿vale? Ambos asintieron, y pude ver el alivio en sus ojos. A pesar de querer a su tía, el vínculo con su madre era más fuerte, más esencial. El resto del viaje transcurrió entre conversaciones, silencios cómodos y alguna que otra canción. Cuando finalmente llegamos a Valencia, ya anochecía. Las luces de la ciudad nos dieron la bienvenida, familiares y reconfortantes. Al entrar en nuestro apartamento, todo se sentía diferente. No perfecto, no. El duelo por Miguel seguía presente en las fotografías en las paredes, en los espacios vacíos que su ausencia había dejado. Pero era nuestro, seguro. ¿Puedo dormir con Lucía esta noche?, preguntó Mateo mientras preparaba la cena. Me sorprendió la petición. Normalmente insistía en dormir solo, para demostrar que ya era mayor. Claro, si a Lucía le parece bien. Mi hija asintió con entusiasmo. Podemos hacer una tienda con sábanas en mi habitación, propuso, y por primera vez en días, vi a mi pequeño sonreír de verdad. Esa noche, después de una cena sencilla pero llena de conversación y risas tentativas, arropé a mis hijos en la improvisada tienda de campaña que habían construido en la habitación de Lucía. Les leí un cuento, como en los viejos tiempos, y los besé a ambos antes de apagar la luz. «Mamá», la voz de Lucía me detuvo en la puerta. «Sí, cariño, te queremos. Mucho, mucho. Y yo a ustedes. Más que a nada en el mundo». Mientras cerraba la puerta, dejándola apenas entreabierta como a ellos les gustaba, sentí una paz que no había experimentado en semanas. Había enfrentado la traición y la crueldad, pero había recuperado lo que más importaba. Y Carmen, ella enfrentaría la justicia. Pero yo tenía a mis hijos, y esa era la única victoria que siempre necesité. En la cocina, lavando los platos del día, noté la carta de Miguel que había guardado en mi bolsillo. La saqué y la releí a la luz tenue. «Eres más fuerte de lo que crees». Sonreí, secándome una lágrima solitaria. Tenía razón, como siempre. Era fuerte, más de lo que jamás imaginé. Y mientras mis hijos dormían seguros bajo nuestro techo, supe que podríamos enfrentar cualquier tormenta que viniera, juntos. Esta batalla había terminado, pero la vida continuaría trayendo desafíos. Tendrían que adaptarse de nuevo a la rutina, procesar lo sucedido, tal vez incluso lidiar con sentimientos confusos hacia su tía. Yo tendría que equilibrar mejor el trabajo y el hogar, quizás buscar ayuda sin miedo a ser juzgada, pero eso sería mañana. Esta noche, me permití simplemente estar agradecida por tenerlos de vuelta, por la familia que habíamos preservado a pesar de todo. Miré por la ventana hacia el cielo estrellado de Valencia. «Lo logramos, Miguel», susurré. «Los protegimos». Y en algún lugar, quizás, él sonreía,